Hola a todos, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Hoy voy a hablar un tema también considero que es interesante, muy interesante en realidad, y que es el hecho de saber gestionar nuestras emociones. Esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Ya sabéis que hay gente con un alto IQ, o sea, como se llama, nivel intelectual, pero sin embargo a nivel inteligencia emocional es otra historia, ¿no? Vamos a hablar de lo que se entiende gestionar emociones negativas o que sentimos nos hacen sentir mal, ¿no? Eso también hace referencia por dos cosas. Esto creo que va muy bien a gente, sobre todo de culturas que quizá expresan o explotan demasiado rápido, hay mucha verbalidad, hay mucha violencia verbal o de otro tipo y de una manera muy fácil no se gestionan las emociones y se discute mucho, se pelea mucho, hay mucha agresividad, ¿no?, en el ambiente porque no se sabe gestionar las emociones. Pero que aquí, por ejemplo, en los países escandinavos es el otro extremo. Aquí incluso otras culturas pues se reprimen los sentimientos, ¿no? Entonces cualquiera de las dos cosas, tanto explotar como reprimir, no es algo bueno, o sea, no es una buena gestión de los sentimientos y lo que va a hacer va a tener efectos negativos en nosotros. Si explotas, pues bueno, pues ya imaginaros que eso tiene un efecto negativo incluso a nivel físico, y si lo reprimes dentro de ti, pues también. Lo que hay que hacer es trascender el sentimiento, los sentimientos y canalizarlos, ¿no? Ni explotar, ni, digamos, reprimirlos, porque eso va a tener unas consecuencias muy negativas, incluso a nivel psicosomático, ¿no? O sea, a nivel en el cuerpo, ¿no? Incluso podemos llegar a, pues eso, a tener estrés, ansiedad, etcétera, 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 o se puede crear una tensión en el ambiente de mucha violencia, ¿no? Es posible, o sea, existe esa es posibilidad si uno explota, ya sea porque no sabe controlar ese sentimiento o esos sentimientos o porque, y explotan, o porque, digamos, los reprime y llega un momento en que también explotan, claro, de otra manera o de la misma. Bueno, que sepáis que los sentimientos, es cualquier sentimiento en sí, ningún sentimiento es malo, ni bueno ni malo, porque son unos mensajeros, es una carga de información, yo diría que del universo, ¿no? O sea, los sentimientos en sí es una carga de información, es infoenergía, y siempre nos vienen a decir algo. Cuando sentimos algo, es una información que tenemos que trascender. El sentimiento es una carga emocional que si no la sabes trascender, si no la sabes gestionar, se va acumulando, ¿no? Se va acumulando incluso a nivel generacional, ¿no? Hablamos de los bloqueos transgeneracionales, del pasado, de tu niñez, del presente. Es tan importante limpiar y trascender los sentimientos, estas cargas emocionales, porque si no se van acumulando como, digamos, la suciedad debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas cargas emocionales o con estos sentimientos que no queremos sentir, ¿no? Sea el que sea, ¿no? Puede ser rabia, puede ser incluso atracción, puede ser amor, puede ser cualquier sentimiento que tú realmente no quieras sentir y que lo estás reprimiendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que si no se canaliza, explota, ¿no? Entonces, por eso es tan importante gestionarlos, ¿no? Ya os digo, o se pueden explotar o reprimir, pero en cualquier caso hay que aprender a gestionarlos, ¿no? Entonces, no se trata de evitar la emoción. Imaginaros que tenéis una emoción de rabia, de odio. No existe la posibilidad así tal cual de, digamos, a nivel cognitivo de decir, bueno, pues yo no siento rabia. No funciona así. No
no funciona así porque no somos, digamos, robots, sino que hay que saber trascenderlo y es un proceso. O sea, no solamente es una gestión racional, ¿no? No nos podemos decir a nosotros, ahora toco el botón y ya con mi ego decido no sentir. No, no funciona así. Lo que hay que hacer es gestionarlo desde un punto de vista de lo que se llama la gestión emocional, o sea, la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, entonces, mi recomendación es canalizarlos, trascender los sentimientos, y entonces, el primero punto que habría que hacer aquí es entender que esos sentimientos son un mensaje que, bueno, yo diría que viene del campo cuántico, ¿no? Y que tienen una razón de ser, que nos vienen a decir, es una infoenergía, o sea, una energía con información que nos viene a decir algo, ¿no? Entonces, el primer punto sería observar el sentimiento, o sea, no identificarte con tu sentimiento de forma automática, sino tener la suficiente inteligencia emocional de poder observarlo. Saber que tú, cuando eres consciente de que tú no eres tu sentimiento, sino que realmente el sentimiento lo puedes observar, ¿no? Primero lo observas, o sea, pasas de la mente del que reacciona a la mente del observador, ¿no? Cuando lo tienes, lo tienes visto, o sea, digamos, o sea, lo ves, cuando lo tienes localizado el sentimiento, el segundo punto es permitirte sentir, o sea, sentirlo, pero con esa cierta distancia, ¿no? Sentir que está ahí, que aceptar desde, digamos, el amor, desde la energía vibracional alta, de que ese sentimiento está ahí, que realmente lo tienes, sea el que sea, sea el que sea. Lo aceptas, pero lo aceptas desde la mente del observador, o sea, desde una cierta distancia. Y el tercer punto es, digamos, trascenderlo en el sentido de que, bueno, lo aceptas y entiendes su significado, ¿no? Pues de una manera, quizá ahí ya puedes empezar a aplicar, si quieres, tu mente más racional, ¿no? Bueno, pues ¿qué me está diciendo este sentimiento? ¿Por qué estoy sintiendo rabia hasta esa persona? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué lo que sea? Entonces, si quieres ahí ya en el tercer punto, lo racionalizas, porque ya eres capaz de verlo con una cierta distancia. Y el cuarto punto, pues ya sería, digamos, tomar acción y actuar ya en base de una manera más racional. Pero lo importante es, sobre todo, el primer punto, observarlo, no identificarte de forma automática, saber que tú eres mucho más que el sentimiento que sientes en ese momento. Son como globos que pasan por el parque, que los ves ahí, pero que eso no eres tú, es un sentimiento que te está diciendo algo, es un mensajero. Y tú, desde la inteligencia emocional, eres capaz de aceptar ese sentimiento, no lo rechazas, porque si lo rechazas, pues lo estás, digamos, lo estás agrandeciendo de alguna manera, lo estás haciendo que se produzca de una manera tóxica, ¿no? O que realmente se pueda llegar a un bloqueo. Y entonces lo sientes como algo, digamos, externo a ti, y luego lo trasciendes, entendiendo que es una información que viene pues del universo, o del universo digo yo, pero a nivel, si quieres, metafísico, pero que es un sentimiento que viene a decirte algo que tienes que aprender. O sea, los sentimientos son mensajeros del campo cuántico que nos vienen con una información para que aprendamos, para que trascendamos la información, ¿no? Y que sepáis que la posibilidad siempre está en nosotros, que nosotros podemos siempre elegir, de alguna manera tenemos esa capacidad de elegir, que bueno, que por eso es tan importante, o sea, eso también hace mucha referencia, por ejemplo, en países, digamos, más latinos, incluido España, Italia, etcétera, pues hay una gestión de los sentimientos quizá un poco demasiado espontánea, a veces la gente reacciona, estoy hablando en general, demasiado agresiva, no se hace la regla del sándwich, y sin embargo en otros países como en el norte de Europa la gente es, bueno, casi un poco más estilo robots, ¿no?
o sea, que se reprimen los sentimientos. Y ninguna cosa ni la otra pues está bien, sino hay que saber gestionarlos desde la observación y desde la capacidad de sentir, ¿no? De saber que existe ese sentimiento ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo trascendiéndolo, y viéndolo simplemente como un mensaje que está ahí, ¿no? Bueno, entonces ya os digo, no somos robots, pero también tenemos esa capacidad para saber gestionar nuestros sentimientos si queremos. Y luego así consejos prácticos, quizás así ya más prácticos. Bueno, pues cuando os venga un sentimiento así, por ejemplo, de rabia, etcétera, os recomiendo que, por ejemplo, contéis hasta 10, que también podéis respirar hondo, eso es muy importante. Ya veis cómo al respirar ya se baja la tensión. Eso, muy importante tener un buen diálogo interno, que es lo que estamos aquí hablando, de saber tú entender tus sentimientos. También es muy bueno saber escuchar la musicoterapia, o sea, saber escuchar música, digamos que como se dice, amansa las fieras. Y luego, por supuesto, un arma infalible que después de todo, sea lo que sea, es entender las cosas al final, incluso es con humor, ¿no? Si tienes esa capacidad de humor, o sea, Dios bendiga a la gente con humor porque verdaderamente es una capacidad, bueno, es algo muy positivo que nos eleva nuestra capacidad vibracional y os digo, el humor, la capacidad de ver las cosas con una cierta comicidad nos va a, digamos, a hacer sobrellevar la vida mucho mejor. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que es muy importante, aparte del tema ese que os dije el otro día del sándwich, incluso me pasó a mí ahora hace poco, alguien que te viene reclamando y saber cómo, digamos, reaccionar. Siempre mucho mejor el método del sándwich, saber gestionar nuestros sentimientos y ya veréis cómo nuestra energía vibracional va a subir para sentirnos cada vez mejor y mejor. Bueno, si os ha gustado, dadle un me gusta. Me encantaría que os suscribierais al canal, que cada vez seamos más y por supuesto, pues hasta pronto entonces. Y sabéis, me podéis consultar cualquier consulta que tengáis. Hasta luego.